Dará el tema Guadalupe en el origen y en la vocación de América. Lo acompaña como moderador el doctor Néstor Velasco Pérez, vicerrector académico emérito de esta casa de estudios. El doctor Antonio Caponeto nació en Argentina en 1951. Se recibió de maestro normal nacional en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Acosta, y de profesor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue designado profesor honoris causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1992. Y más tarde se doctoró en Filosofía en la misma Universidad Autónoma de Guadalajara con su tesis Historia y Poesía, una significativa vinculación. Lleva una carrera docente de más de 35 años y casi la misma cantidad de tiempo como investigador científico en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas primero y en la Universidad Nacional de La Plata actualmente. Sus temas de investigación abarcan distintas áreas humanísticas, como la filosofía, la pedagogía y la historia. En su doble carácter de docente y de investigador, ha dictado sistemáticamente cursos y conferencias sobre los ámbitos de estudio antes mencionados. Desarrolla una actividad periodística, dirigiendo desde 1999 la revista Cabildo, de clara orientación nacionalista y católica. Entre sus obras escritas podemos mencionar Los arquetipos y la historia, El deber cristiano de la lucha, Nueva era de Acuario y nuevo orden mundial, Hispanidad y leyendas negras, Pedagogía y educación, Lenguaje y educación, Los críticos del revisionismo histórico, la perversión democrática, la misión educadora de la familia, Metodología de estudio y de expresión oral, entre muchas otras. Como siempre, es un honor que esté con nosotros el doctor Antonio Caponeto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Sí es cierto que, analógicamente hablando, puede decirse de las patrias lo mismo que de los hombres. Es cierto entonces que hay una vocación de América, un llamado, una convocatoria, acorde con su origen y con su destino, exactamente lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando hacia el año 1933 el padre Zacarías de Vizcarra trató de explicarnos la vocación de América, se detuvo a considerar 5 aspectos, de los cuales solo uno analizaremos hoy, sin mengua de mencionar los restantes. En primer lugar, América y su vocación, o la vocación de América, no se entiende sin el 12 de octubre, porque ese día estas tierras fueran para siempre llamadas, descubiertas. Estas tierras fueron sacadas de la mudez, sacadas del hermetismo, sacadas de la clausura, fueron inauguradas, bautizadas e incorporadas a la historia universal en el amor a Cristo. Ese día, bien lo dijo Gerardo Diego, España admite una comparación. España, niña perdida y hallada en el templo de América. La vocación de América no se entiende sin esta fecha, y por eso es tan odiada por los enemigos de España. Por eso la fecha quiere ser abolida y periclitada, pero no han de lograrlo, puesto que, como dice Pedro Salinas, tú eres ya una fecha sola, el 12 de octubre, el día de nuestro gran bautismo hispanoamericano. En segundo lugar, la vocación de América no se entiende sin la Sagrada Escritura.
Así se lo dijo, porque así lo comprendió desde el principio el mismísimo Cristóbal Colón, en carta a los reyes católicos. Decía entonces el almirante: yo vine enviado por la Santísima Trinidad, y para la ejecución de la empresa de Indias no me aprovechó razón, ni matemáticas, ni mapamundis, sino que llenamente se cumplió lo que dijo Isaías: id mensajeros veloces, id a la nación arrancada y sojuzgada, a la raza que espera y es conculcada. La vocación de América no se entiende a la luz de estas ridículas profecías mayas, se entiende a la luz de las profecías del Antiguo Testamento y a la luz de esa gran profecía que es el libro del Apocalipsis. Que dejen no más que hablen banalidades. El 21 de diciembre no sucederá absolutamente nada. Lo que sucederá, y será grande e importante como todos los años, sucederá 4 días después, cuando vuelva empecinadamente a nacer el Redentor. Por lo tanto, América no se entiende sin las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, América no se entiende sin la Santa Cruz, porque bajo su signo se llevó a cabo la empresa descubridora, evangelizadora y misionera, para que se cumplieran en estas tierras lo que una voz del cielo le anunciara alguna vez a Constantino en vísperas de la batalla de Puente Milvio: con este signo vencerás. Y este signo es el signo de la cruz. En cuarto lugar, América no se entiende sin el apóstol Santiago, patrono de la reconquista, símbolo de la fortaleza, como bien lo explica Santo Tomás en la cuestión 129 de la segunda de la Suma. Apóstol Santiago, cuyo nombre ha quedado asociado a más de 150 lugares del espacio americano, de la geografía americana. Que voy a entrar en combate, señor Santiago el Mayor, decían los españoles. Pon en mi clara bandera la aguda cruz de tu amor. Pero en quinto lugar, y a esto queríamos llegar, América no se entiende sin la Virgen Santísima. Y aquí vamos a demorarnos. Algunos estudiosos serios de las llamadas culturas precolombinas o pueblos precolombinos, hablo de estudiosos serios y encundiosos, no de los profesionales de la mentira y de la falsificación sistemática, han encontrado en estas poblaciones, además del sinfín de idolatrías y de perversiones dolorosísimas que nadie niega, algunos indicios de la gracia preventiva propiamente mariana. Indicios difusos, en penumbra, sombríos, crepusculares, pero válidos y significativos, probatorios, todos ellos, de que en América había una expectación de la madre, un anhelo borroso, un pálpito lejano, presentimiento extraño, entremezclado, una escondida pero real necesidad de María. Y esto es así porque está en el orden natural de las cosas que los hombres y los pueblos necesiten una madre. El mismo San Agustín dice bellamente: Dios es un padre que nos quiere con corazón de madre. En condiciones normales, los hombres y los pueblos reclaman una madre. ¿Cuánto más si en vez de tener una verdadera madre, tienen una serpiente de piedra que los vuelve cautivos y esclavos del pecado?
Este presentimiento de la Virgen es un verdadero misterio, palabra que en su origen griego significa lumbre, diafanidad, visibilidad. Dice al respecto el doctor Alberto Caturelli, a quien estamos siguiendo en estas consideraciones, que en la visión náhuatl del mundo hay una dualidad divina y hasta un lugar donde esa dualidad habita. Ese principio dual, extraño por supuesto a la verdad, ajeno a la verdad, a la vez engendra y concibe, es padre y es madre de la vida a la vez. Por supuesto que se trata de un error, pero detrás de ese error hay como una necesidad de maternidad pura, de maternidad enraizada en lo divino, para contrarrestar precisamente esa horrorosa figura femenina con falda de serpientes que ocupaba un lugar destacado en el panteón azteca. Es significativo y es misterioso a la vez que esa divinidad monstruosa tuviera un templo precisamente en el Tepeyac, donde María Santísima se le aparecería después a Juan Diego y donde se edificaría su basílica. Cuenta el fraile Botolinia, es decir, Fray Toribio de Benavente, como bien explicaba don Manuel recién magistralmente, y lo cuenta en su Historia de los Indios de la Nueva España, que los misioneros tuvieron que hacer un esfuerzo ímprobo, un esfuerzo denodado, para que esa presencia mariana, para que esa presencia virginal, para que esa presencia preventiva y preparatoria se hiciera encarnadura en los aborígenes, y para que fuera aceptada por encima de esa maraña idolátrica. Pero Santo Tomás dice en la Suma contra Gentiles que en todos los tiempos hay hombres singulares que a tientas y gradualmente y paulatinamente pueden acercarse a los propileos, a los pródromos de la verdad. Y así sucedió, gracias a la acción misionera. Algunos de esos hombres primero, varios después, muchos después, fueron advirtiendo que si el demonio les había dado una madre con falda de serpientes, el Dios verdadero les daría una madre llamada a aplastar la cabeza de la serpiente. Sin embargo, por lo mismo, la misteriosa expectación de María, gracia preventiva que prepara la gracia, debía comenzar a hacerse presencia efectiva al entrar en contacto con la conciencia cristiano-católica, misional, greco-romana, que traían victoriosamente los españoles. La llegada de la evangelización marca entonces un doble momento, un momento de ruptura y un momento de conversión. La llegada del linaje de la mujer vence al linaje maldito de la serpiente. Mueren los mitos, mueren los falsos dioses, caen las supersticiones, se tumban las idolatrías, y el mundo precolombino alcanza entonces, recién entonces, la estatura de una nueva creación. Por consiguiente, si el nuevo mundo es fundado mediante la hispanidad por la Iglesia Católica, cuya cabeza es Cristo, la mediadora del mediador y madre de la Iglesia, es también fundadora del nuevo mundo. La fundación de América, la vocación de América es mariana, profundamente mariana. Se cumplieron entonces aquellas palabras con que Ignacio Braulio Anzoátegui llamara América
gracias a la acción de España. Dice Anzoátegui, un silencio de ángeles corría por las provincias de la primavera. Era toda la sal hecha ribera y el misterio hecho todo especiería. Alta la mar, recóndita y sombría, plena de luz como la luz primera. Iba sonando a gracia delantera, salve Regina la marinería. Ya la tierra, ya el morado estandarte escribía sobre el cielo su león y su castillo y su cuidado. Su viento era su viento y en la altura, salve Regina al aire de su vuelo. Reinaba Dios en Padre y criatura, bendita España que nos trajo a María Santísima. Aceptada pues esta expectación mariana, porque aún predominando las semillas del diablo, los semina diaboli, no pudieron ser exterminados totalmente los vestigios de la tradición primordial, en cuyo núcleo está incoadamente la presencia de María Santísima, al estar presente la Santísima Trinidad. Aceptada, digo, esta expectación mariana, una pregunta central cabe a esta altura de nuestra exposición. Y sería esta nuestra segunda cuestión por abordar. ¿Qué ha querido decirnos el milagro de Guadalupe sobre el origen y la vocación de América, específicamente? ¿Cuál es la teología mariana, visional, que las apariciones del Tepeyac dejan como legado a los hijos de América, para que puedan entender su origen, su vocación y su destino? Los hechos del año 1531 son muy conocidos y no es necesario recordarlos aquí. Es más, en homenaje a la verdad, hemos de decir que nosotros hemos aprendido de ustedes estos hechos. Sin embargo, si me permiten, quiero recordar y subrayar una parte específica de esos hechos de 1531. La Virgen le dice a Juan Diego que él es el más pequeño, pero lo insta a la vez a hablar filialmente con el obispo, ante el cual Juan Diego tenía un natural temor y temblor. Esto quiere decir que es falsa la posición modernista y de la teología de la liberación, según la cual hay una iglesia jerárquica opuesta dialécticamente a una iglesia popular. María quiere una iglesia jerárquica, en la cual la cabeza y sus miembros se ordenen a la verdad. María quiere pastores viriles y súbditos que obedezcan heroicamente a esos pastores fieles y viriles. No es deseable una iglesia descabezada. No es deseable una iglesia cuya jerarquía no guarde lealtad y fidelidad. Tampoco es deseable la existencia de súbditos que no puedan ser conducidos por pastores fieles. María quiere lo que corresponde, una iglesia jerárquica. María le dice a sí mismo: estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Imposible concebir una imagen más específicamente materna, más tiernamente materna. La Virgen le dice que está en el hueco de su manto y en el cruce de sus brazos. Es decir, que la Virgen está enseñando el catecismo de la confianza en la divina providencia, la gran catequesis de la confianza celeste. No temas, le había dicho el ángel a María Santísima, y ahora María Santísima le dice a Juan Diego, y por Juan Diego a nosotros: no teman, están en el hueco de mi manto, están en el cruce de mis brazos.
Pues entonces veamos ahora una tercera cuestión complementaria. Si los hechos de Guadalupe son conocidos, como decíamos, el simbolismo de la imagen milagrosa también lo es. Pero la imagen ofrece un lenguaje simbólico que parece inagotable. Y mucho y bien se ha hablado aquí de este tema. Apenas entonces, si me voy a permitir subrayar un aspecto en relación con el tema central de mi ponencia. La imagen de Guadalupe es una suerte de pictograma perfectamente adaptado a la mentalidad de los indígenas, quienes podrían leer y comprender acabadamente el mensaje que se les quería dar. Es una gentileza maternal extraordinaria de María, es una pedagogía gradual de la salvación. El que María haya hablado como habló. Es una catequesis que va a las fuentes. María es un catecismo viviente. En rigor, María ha sido llamada por muchos padres de la Iglesia madre y modelo de catequistas. Toda pedagogía es gradual. Y la Virgen supo ser catequista. El sol, por ejemplo, al ser cubierto por la Virgen, ya no es Dios, es una criatura. Del mismo modo la luna y las estrellas. Los astros no son dioses, Dios es Dios y María la Señora. Pero el indio también podía comprender que a partir de las sagradas escrituras que los misioneros le estaban inculcando, se puede ver en el sol y en la luna ya no astros divinizados, sino alegorías de Cristo y de María. Bien lo dijera en su momento Juan Carlos Goyeneche, precisamente en el número inaugural de esa gran revista que se llamó Sol y Luna. Dice al respecto Juan Carlos Goyeneche: en los días que corren, un oscurecimiento semejante a la noche gravita sobre los principios eternos y hurta su verdadero significado a los hechos y hasta olvida el antiguo y exacto valor de las palabras. Sol y luna, con el doble simbolismo del sol, que es la luz directa, y de la luna, que es la luz reflejada. Así como la luz brota del sol, se refleja en el espejo claro de la luna. Cuando el sol y la luna se miran de frente, se produce el claro prodigio de la armonía, y el orden humano, como reflejo del querer divino, tiene la dichosa facilidad de una mirada. Es que nosotros vivimos y luchamos, y queremos vivir, luchar y morir por el amor del sol y la fidelidad de la luna, por Cristo y por María. Tanto se insiste en nuestros días sobre los recursos audiovisuales, en la educación, en la catequesis. Ya casi no se puede dar ninguna clase sin acudir al famoso PowerPoint. Los indios y los misioneros, los evangelizados y los evangelizadores tuvieron y tienen el mejor recurso catequístico de todos los tiempos, la tilma de Juan Diego. No se necesita ningún otro aporte o apoyo audiovisual, simplemente mirar a María de Guadalupe. El indígena, al mirar las estrellas del manto de la Virgen, debía verla como la reina del cielo y a ella misma como estrella que guía. Al fin de cuentas, una de las acepciones del nombre de María es estrella que guía. Al mirar sus manos juntas, suplicantes, comprendió que la Virgen no era diosa sino criatura, excelsa por cierto, pero criatura, que dirige y que al mismo tiempo se subordina a Dios.
se dirige a Dios y se subordina a Dios. Esas manos juntas, implorantes, esas manos juntas, impetrantes, son de una criatura que intercede ante Dios, que media entre los hombres y el Salvador, pero es una criatura. Creador hay uno solo. Al mirar los indios su vientre, entendió el misterio de la vida en contra de la muerte crudelísima y de una vida que es vida de Cristo, vida de Dios, es decir, que tuvo ese indio acceso al dogma que se había proclamado en el concilio de Éfeso. Miraban esos indios tantas cosas. Miraban esos indios como entrañables catecúmenos, las estrellas, las manos juntas, el vientre preñado y expectante, pero miraban también el ceñidor. El ceñidor para el indígena era el signo del embarazo en la mujer, para el cristiano era el signo de la virginidad, pero para el indígena catequizado era ahora el signo de la Madre Virgen. El otro gran misterio que así podían aprender, el signo de una Madre Virgen en cuyo seno se ha encarnado el mismo Dios. Para unos y otros, el mundo precolombino ha llegado entonces la salvación, la buena nueva. Pero aquellos hombres miraban algo más. Al mirar al ángel que a los pies de la señora sostiene el conjunto, el indio pudo adentrarse en el misterio de la existencia de esos seres alados que sirven a Dios, que cuidan de los hombres y que cuidan de las naciones. Bien decía el recordado padre Emilio Silva de Castro, ya mencionado aquí, cómo olvidarlo, que Guadalupe es la llave maestra de la historia de América, y bien dice el libro de la liturgia de las horas que desde aquella aparición no estará solo el indio, ya no estará ni solo ni caído, porque tú eres, Señor, a la escala ante el Hijo del Padre, tú el regazo y el puente, tú la defensa y el refugio. Recordado entonces y valorado lo esencial de los hechos y del simbolismo, quisiéramos recordar ahora y valorar lo esencial del mensaje en orden a este tema que es el de la vocación de América. Porque es menester ahora atender al mensaje de María de Guadalupe. Cuando se hace presente ante Juan Bernardino, le pide que visite al obispo, que le cuente la curación milagrosa de la que fue objeto, que ella era la perfecta y perpetua Virgen que aplastaría la serpiente de piedra. Un significado conduce al otro, y otra vez vuelven a manifestarse los dos momentos de lo que hablábamos anteriormente, la ruptura y la conversión y la ruptura. La mujer que aparece marca el fin de la falsa religión idolátrica, marca la metanoia, la conversión, la atricción, la contrición. La catequesis mariana parece acentuar y acentúa la necesidad del arrepentimiento. Otros autores, en cambio, sin entrar en contradicción con lo anterior, sostienen que la Virgen pronunció claramente la palabra Guadalupe, palabra castellana de origen árabe, que como sabemos significa río de luz o río de amor. Lo cual también es congruente y complementario con lo que acabamos de decir, puesto que la Virgen es río de luz y de amor porque por ella se introduce en el tiempo el que es la luz del mundo y el amor mismo, el amor de los amores. En una o en otra versión, el Evangelio de Guadalupe es el mismo.
el linaje de la serpiente ha sido vencido. América ha sido bautizada. Nace un nuevo linaje. Y no podemos, ni debemos, ni queremos ser indiferentes ante este nuevo linaje que así aparece gracias a María Santísima. A ese nuevo linaje pertenecerían los santos y los héroes de la Nueva España y del Nuevo Mundo. Y muchos siglos más tarde, la sangre de los hijos de ese nuevo linaje sería derramada en guerra justa para defender el honor de Cristo Rey. Nos referimos, por supuesto, a la epopeya cristera. Pero la catequesis de la guadalupana no concluye aquí. Ella se presenta como santa e inmaculada, como la madre del verdaderísimo Dios. Qué hermoso neologismo, si se quiere, verdaderísimo Dios, aquel por quien se vive. Entonces quiere decir que ya no hay lugar para el politeísmo, ni para el dualismo, ni para la idolatría. El Dios de quien María es madre es el dueño del cielo y es el dueño de la tierra. Juan Diego lo entiende. Y todos los indios habrían de entenderlo con la sola observación de la imagen. El seguidor de María les dice y nos dice que ella no es madre de la dualidad, sino del único y verdadero Dios. Pero faltaba algo más todavía, que debían escuchar y que debían entender los americanos todos. Y como faltaba algo más, la guadalupana habla. Yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. La maternidad espiritual queda así sellada. Y cuando pide que se le levante un templo, se presenta además María Santísima como educadora, porque allí le dice a Juan Diego, en ese futuro templo, lo mostraré al verdaderísimo Dios, lo ensalzaré para ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal. La Virgen hace de la catequesis lo que después y por lo mismo predicaría la Iglesia. La Iglesia, antes de la hecatombe progresista, sostenía que la catequesis era el punto de partida de una fe ilustrada, un conocimiento mistérico, poético, simbólico, vivo, no solamente racional y sin menoscabo del conocimiento racional. La catequesis era una fuerza doctrinal para que todos los hombres, como dice San Pablo en Efesios 3:9, puedan comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura, la profundidad de la caridad de Cristo. Juan Diego lo ha comprendido. Muy pronto lo comprenderá también Fray Juan de Zumárraga. Y después de ellos, todos los hombres de buena voluntad hasta el fin de los tiempos. Y que las palabras de la Virgen no dejan lugar a dudas. Y quisiera también reparar en estas próximas palabras que diré. Yo, le dice a Juan Diego, voy a retribuir tu cansancio y tu servicio. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que está de tu parte. ¿Qué subrayar en este texto? Voy a retribuir tu cansancio y tu servicio. Esto es lo que la guadalupana le promete a los mexicanos y a los hispanoamericanos todos, a todos los hombres, desde el origen fundacional de estas tierras. Todos los que empleen su cansancio, todos los que empleen su servicio, todos los que estén dispuestos a gastarse y a desgastarse por Cristo,
todos aquellos que tengan el ser en pugna, pidiendo reconquista y restauración, pues todos ellos tendrán la gloria como agradecimiento y como pago de María. La vida no merece ser vivida, sino es un acto de servicio. Bien lo decía en España José Antonio. Queremos que la vida nos resulte difícil antes y después del triunfo. Queremos un paraíso, pero el paraíso está contra el descanso. En el paraíso no se puede estar tendido, se está vertical, como los ángeles. Paraíso difícil, vertical, implacable, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. Y aquí, cuando nosotros tenemos que tomar los mejores ejemplos para no amedrentarnos y para no amilanarnos en este servicio que nos pide la guadalupana, ¿cómo no recordar aquí el caso de los mártires de Sebaste en pleno siglo IV? 40 hombres de la Legión Fulminata se habían convertido al catolicismo, pero por eso mismo eran perseguidos por el emperador Licino y no sabiendo ya más cómo torturarlos para que apostataran, decidieron desnudarlos y arrojarlos a un lago helado, gélido, con una sola condición, que aquel que apostatase podía levantar la mano e indicando la apostasía se lo sacaría del lago helado y se lo confortaría. El jefe de la legión rezaba con voz tronitonante: Señor, 40 hemos bajado contigo a este lago helado, haz que 40 subamos contigo al cielo. Y la tortura fría y helada persistía, y el jefe de la legión continuaba rezando, hasta que uno de los soldados claudicó, levantó la mano y fue sacado de la tortura, y el jefe de la legión gritaba con más fuerza que nunca: Señor, ¿por qué nos haces esto? Señor, 40 hemos bajado contigo a este lago helado, haz que 40 subamos contigo al cielo. Y cuando el verdugo escucha la oración, se arroja, quitándose las vestiduras, quedando también él desnudo, se arroja a las aguas heladas y grita: Señor, somos 40. Que tengan cuidado los enemigos, están muy confundidos. Esos son nada más que números, guarismos, estadísticas, multitudes, cifras. Nosotros somos 40. Por eso tenemos asegurada la victoria. Y esto es lo que la Virgen de Guadalupe quiere decirnos: el que pueda prestarme un servicio, ese será gratificado. Hay otra cuestión que tenemos que analizar esta mañana. María Santísima se ubica de este modo en el origen y en la vocación de América, porque participa íntimamente del desarrollo misterioso de la historia del Nuevo Mundo, oscuramente esperada, lo hemos dicho, pero después explícitamente conocida en América toda. Porque bien ha dicho también en esto el doctor Caturelli, que su simbolismo y su mensaje y su presencia trascienden los límites de México y aún del continente para ganar estatura universal. Así, por ejemplo, 40 años después de la manifestación del Tepeyac, el azul estandarte de la Virgen de Guadalupe era enarbolado por don Juan de Austria en el Golfo de Lepanto. San Pío V, el mismo día, 7 de octubre de 1571, conoció, como se sabe, por especial revelación divina, que la escuadra de la cristiandad acababa de triunfar, atribuyéndole la victoria al especial auxilio de la Señora, añadió al rosario esa nueva letanía que aún hoy rezamos con gozo y que dice: María, auxilio de los cristianos.
cristianos. La señora del Tepeyac, entonces, la morenita, había extendido su manto protector sobre todo el orbe cristiano. Ya no había dudas de que era un patrimonio universal. Nadie lo dijo mejor que Chesterton en su poema sobre el combate de Lepanto. El Papa pide espadas a los reyes cristianos para rodear la cruz. Retumban los cañones de España. El último caballero de Europa toma las armas. El último rezagado trovador que oyó el canto del pájaro sube por la senda sinuosa el ruido de la cruzada. Don Juan de Austria se va a la guerra. Carmesí de las antorchas en los atabales de cobre, las clarinadas, los clarines, los cañones, y aquí está él. Ríe don Juan en la gallarda barba rizada, rechaza estribando fuerte todos los tronos del mundo, yergue la cabeza como bandera de los libres. María Santísima concede la victoria y la resguarda. Desde el Tepeyac, María habla de dos modos, de un modo inmediato y de un modo mediato. Su mensaje se dirige restringidamente a México, ampliamente al Nuevo Mundo, pero mediatamente a toda la humanidad. Pero así como ella se nos presenta como modelo de catequista y catequista viva, San Juan Diego es un modelo de catecúmeno. Si seguimos el texto del Dica Mopoua, lo que podemos ver precisamente es esto: a la figura de San Juan Diego como un hombre elegido como arquetipo de catecúmeno. San Juan Diego tenía un corazón que había sido preparado de algún modo para esa docilidad fértil al mensaje revelado. Algunos dicen que pertenecía a una raza indígena en la cual, por la acción de un rey del reino de Texcoco, se les había hablado alguna vez de un Dios escondido, ese Deus Asconditus del que después San Pablo nos va a recordar cuando les habla a los atenienses, que es el Dios que él viene a revelarles, y cuyo nombre todavía aquellos hombres no sabían. Es una hermosa figura la de Juan Diego como arquetipo de catecúmeno. Lo ha cantado bellamente Jesús Guisa: oh mi santo consentido, mi santo de piel morena, Juan Diego, con tu alma buena dale a mi vida sentido, porque ahora he comprendido que con tu ejemplo fraterno y con las rosas de invierno puedo ir cambiando mi historia para alcanzarte en la gloria y vivir tu gozo eterno. ¿Por qué se eligió el 9 de diciembre para celebrar la fiesta litúrgica de San Juan Diego? No fue el día de su nacimiento ni el día de su muerte. Fue el recuerdo de ese 9 de diciembre de 1531, cuando inició su experiencia sobrenatural. Cuando se pregunta: ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra de nuestro sustento? ¿Acaso ya en la tierra celestial? Juan Diego era un hombre grande y maduro cuando se le apareció la Virgen. Al parecer había nacido en el año 1474. Pero no obstante, y esto quisiera subrayarlo, el primer efecto de la aparición de Nuestra Señora, anunciada en el paisaje y en el canto de las aves, fue el sentimiento de su pequeñez, su anonadamiento, o para decirlo en términos más propiamente teológicos, la recuperación de su infancia espiritual. Juan Diego se siente llamado en diminutivo,
Juanito, Juan Dieguito, y eso lo colma de alegría, de una alegría sin turbación, de un genuino contento. Del mismo modo, lo embargará la alegría mientras camina con las flores en el hueco del ayate, disfrutando de su aroma. Lo esencial aquí es que él es constituido en un enviado que debe comunicar un mensaje, como se nos dice al final de la Santa Misa, item misa es. Abrumado como el profeta Jeremías, Juan Diego pide ser dispensado de su misión, pero la Virgen insiste y lo convence. Y es ese pobre y glorioso Hitito, como él mismo se llama con humildad, que se convierte en enviado, en emisario, en heraldo, en pregonero, y si se quiere hasta en profeta de María. Es indudable que esta elevación y esta dignificación del indígena, que está marcando también el origen y la vocación de América, es indudable, digo, que esta dignificación y elevación del indígena no solamente tornan injustísimas las acusaciones de las leyendas negras antiespañolas, sino que tornan aborrecible la misma ideología indigenista. La Divina Providencia tenía reservada una misión a la indianidad, desde el instante del descubrimiento y desde el instante de la evangelización. Y Juan Diego va a ser la síntesis, la cifra de esa misión. Juan Diego hacía ya 7 años que se había bautizado. Los franciscanos le habían administrado el sacramento y dejaron constancia de su piedad y de sus virtudes. Lo mismo de su esposa, María Lucía. Basta recorrer el sencillo diálogo con la Virgen para comprobar que ese hombre había sido escogido en su sencillez precisamente porque él era capaz de la infancia espiritual. Ante María reaccionaría como un niño, con simplicidad, con espontaneidad y hasta con fragilidad, igual que un niño. Como bien dice Garrigou Lagrange, su tan conocida obra sobre las edades de la vida interior, el crecimiento interior en estos casos no es otro que el crecimiento heroico y eminente de las cualidades nativas del niño, exceptuando sus defectos. Y agrega Garrigou algo más que nos permite entender la transformación de Juan Diego. La vía de la infancia espiritual concilia admirablemente la verdadera humildad con el anhelo de contemplación amorosa de los misterios de la salvación. Queridos amigos, como fue San Juan Diego, así tiene que ser el catecúmeno, así tiene que ser América. En Juan Diego no hay dudas, sino fe. No hay asimiento a nada material, sino entrega total, en la esperanza total. No hay vacilaciones, sino caridad, y caridad transformante, iluminativa. Y después el silencio discreto de su vida, porque el alma es secretamente enseñada por Cristo en el silencio. María, como una madre, con el índice en los labios, nos invita al silencio, para que podamos escuchar la voz del Padre. En el medio del silencio de la noche nos nació la palabra. María también nos pide que sepamos hacer silencio. En su obra La Virgen que forjó una patria, don Manuel, y lo recordaba él mismo recién, trae a colación el dato de don Iturbide creando la Orden de Guadalupe. Qué hermosísimo ejemplo para que no pase inadvertido.
nosotros tenemos que ser capaces de fundar nuevamente esta Orden de Guadalupe. Por eso, la catequesis de María de Guadalupe se ha prolongado y se prolonga en el espacio y en el tiempo. En el espacio con la creación de su santuario. El santuario manifiesta a María en su doble carácter de madre y de mediadora. Pero el santuario es también medio, camino, que la mediadora pide para conducir a todos a Cristo. El espacio exterior del templo abre al espacio interior donde Cristo puede reinar en el corazón del hombre. La llama que arde en el santuario ya no es el fuego criminal de los aztecas, es el fuego vivificante del Espíritu. Pero decíamos que la catequesis guadalupana se ha prolongado no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. A los indios, a los españoles contemporáneos de Juan Diego, les bastaba ver el ayate para creer, para venerar, para amar, para obedecer. Pero el hombre contemporáneo está ciego. Nuestra mirada ciega ante la luz, dice Gustave Thibon, y es cierto. Este hombre contemporáneo solo parece creer en lo que la tecnología le prueba, en lo que verifican las ciencias empiriométricas. Y bien, nueva gentileza de la guadalupana, nueva gentileza catequística de la Virgen. Hablarles también a los hombres incrédulos del siglo XX, del siglo XXI, aquellos que solamente ven lo que tocan. Los descubrimientos asombrosos que se han hecho sobre el Pontito de Juan Diego, algunos de los cuales han sido expuestos aquí, en este foro y en foros anteriores. Estos descubrimientos prueban algo extraordinario. Prueban que María nos quiere seguir hablando. Los ojos de María guardan imágenes, bien lo sabemos. La de Juan Diego, la de Fray Juan de Zumárraga, la de un caballero español, posiblemente de noble aspecto, la de una mujer de color, un grupo familiar indígena. ¿Qué quiere decir esto? En los ojos de María está Hispanoamérica, y por lo tanto no hay invasión plutocrática, ni masónica, ni marxista que pueda arrancar el secreto de sus ojos. El secreto de los ojos de María es la vocación de América. A los servidores del anticristo se los decimos claramente. La América católica, la América española, esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Rubel ser Dios mismo, el rifero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Dios está con nosotros y no con los impíos. Cuando en el año 1931 se celebró el 5º centenario de las apariciones del Tepeyac, las naciones hispanoamericanas enviaron al santuario de Guadalupe las respectivas banderas de cada país. Y renovaron así, con ese gesto simbólico precioso, el juramento de un patronazgo y su consagración a la Virgen. Aquí atrás están las banderas de América colocadas al pie de la Virgen, rendidas a los pies de la Virgen y rindiéndole honores a María Santísima. Pocos años después,
del 1931, en una muy expresiva carta colectiva, los obispos de México invitaban a los obispos de toda América a un gran festejo guadalupano a celebrarse en Roma, celebración que efectivamente se hizo y que fue presidida por el mismo Papa Pío XI. Según nos contaba el padre Emilio, hubo quienes siguieron la celebración desde el santuario de Guadalupe, desfilando con antorchas, depositando flores, rezando el Santo Rosario. Pues bien, en el año 2031 se cumplirán 500 años de la aparición de la Guadalupana. Faltan escasas 2 décadas. Por razones obvias, muchos de quienes aquí estamos presentes ya no estaremos presentes, entonces Dios sabrá y Dios dispondrá, y en manos de Dios estamos. Pero hay una cosa que es segura: aquí hay jóvenes, y aquí hay familias jóvenes, y aquí hay mujeres que están aguardando a sus hijos. Que en el 5º centenario de la aparición de María Santísima nos comprometamos todos a que existan por lo menos 500 familias que preparen a sus hijos, así como María Santísima fue preparada por sus padres para el servicio del templo. Que exista este pequeño rebaño, esta pequeña grey, que desde ahora se comprometa fidelísimamente a criar un hijo, unos hijos, para rendirle homenaje a María Santísima Guadalupana cuando sean los 500 años de su aparición. Porque entonces el anticristo se manifestará, mucho más todavía de lo que ya parece manifestarse. Que sepa el anticristo que existe una pequeña grey que está dispuesta a presentarle batalla y a no dejarse amedrentar. Si queremos conservar la tradición, que los que hoy son jóvenes se comprometan juntos con sus hijos a conmemorar dignamente el 5º centenario de Guadalupe, que le vuelvan a pedir a cada patria americana que doblen sus banderas ante la venerada imagen de María, que desfilen con antorchas, que depositen flores, que recen ante ella el Santo Rosario. Si una vez has oído esa idílica historia de una virgen morena que del cielo bajó y trocó una colina en un trozo de gloria, y a un indito sencillo con ternura llamó, si has mirado esa tilma y has creído esa historia, ¿por qué vives tranquilo y no mueres de amor? Si has mirado ese ayate que es tu honor y tu gloria, ¿por qué buscas doquiera otra gloria y honor? Y si quieres llevarme a la patria dichosa, dime solo una frase, hazme solo sentir estas solas palabras, soy tu madre amorosa, y sabré al escucharla que ya puedo morir. Mexicanos, hispanoamericanos, excepto a Dios, no tengáis miedo a nada ni a nadie. Arriba los estandartes, adelante los pendones, en alto las cruces. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Guadalupana! Gracias. Agradecemos al doctor Caponeto
tan interesante e importante presentación, dada con el estilo que le caracteriza, que todos conocemos y apreciamos. Es un filósofo y poeta. Tenemos aquí dos comentarios, una pregunta. Dice, ¿puede fundamentar con argumentos teológicos del magisterio de la Iglesia, de los santos padres, el concepto tradición primordial? ¿Y cómo en medio de la idolatría, sin conocer a Cristo y a María, se pudo dar la revelación, la cual es de origen sobrenatural? En Buenos Aires, el día 17 de noviembre, di una larga plática sobre este tema en el contexto de un congreso precisamente sobre la tradición. Y como sé que es un tema posiblemente debatido y debatible, empecé citando precisamente a aquellos autores inequívocamente ortodoxos que han hablado siempre de este tema y que curiosamente ha sido puesto bajo una extraña sospecha. Por lo pronto los padres de la Iglesia han hablado de la tradición primordial. Y entre otros autores conocidos por nosotros, por ustedes, nuestro querido e inolvidable padre Julio Membiel. La tradición primordial no es una mala palabra ni es un mal concepto, es la prueba inequívoca de que hay un solo Dios creador y providente, un solo acto creador, monogenismo, no el poligenismo tailerdiano, y que por lo tanto hay una expectación del Mesías que se manifiesta mediante esos seminaverbi o semillas del verbo o logos espermáticos desparramados por todo el mundo. Lo que sucede es que para que esas semillas del verbo pasen de la potencia al acto, se necesita de la mano del misionero, de la mano del evangelizador. Entonces no es un acto sincretista o un acto de inculturación, es un acto de rescate de las semillas del verbo. Eso es todo. Disipen la sospecha sobre este concepto porque es un concepto ortodoxísimo. Todo lo que hay que tener en claro para no equivocarse al respecto es que no se puede pasar de las semillas del verbo a la plenitud de la verdad sin la mano amorosa del misionero o del evangelizador, salvo casos excepcionales que Dios así lo disponga. Pero lo que sucedió en América fue exactamente eso. Lo que pasa es que sucedió con distintas intensidades, porque no es lo mismo el haberse tenido que encontrar con una sociedad satanizada en donde las semillas del demonio, los semina diaboli, parecían haber acallado los semina verbi. No es lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer un misionero para exorcizar y recuperar la semilla del verbo, que el trabajo más manso, más dócil que tienen que hacer cuando se encuentran con sociedades en las cuales no prevalece de una manera plena esa semilla del diablo. Esto fue lo que sucedió en América, pero en América evangelizadora ha habido dos tiempos, dos momentos, según con qué sociedades se encontraban los evangelizadores. Por eso, y retomando los conceptos de don Manuel, por eso es tan importante lo que hizo España en América, y sobre todo en este pedazo, en esta porción, en esta geografía americana, porque aquí hubo que expulsar al linaje de la serpiente, y hubo que expulsarlo con el uso de la legítima violencia, y expulsado y erradicado con el ejercicio de la legítima violencia, se implantó entonces, se reinstauró la semilla del verbo. Por eso don Manuel Machado, hablando de los conquistadores, dice, es todo elogio a su valor pequeño. Porque se cumplió aquello que decía Peguí, la espada es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado podrá abrir el surco. No caigamos tampoco en la dialéctica de la teología de la liberación, de los misioneros buenos y los conquistadores malos. No hubiera sido posible la acción de los misioneros sin la espada justiciera.
Las dos cosas se necesitaron. Que fue un proceso doloroso, ¿quién lo niega? Que fue un proceso difícil, lleno de altibajos, de claroscuro, de sombra, ¿quién lo niega? Nadie, ninguno de nosotros. Pero gracias a esa acción, hoy tenemos una América que reza a Jesucristo y que habla en español. Muy bien, tenemos otro comentario. Dice: los hombres que forjaron nuestra patria fueron fuertes espiritualmente, pero también supieron ser prácticos. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista práctico para restaurar la vocación mariana de Hispanoamérica? Hay que empezar por lo que esté a nuestro alcance. Y lo primero que está a nuestro alcance son nuestras familias. Tenemos que volver a recuperar nuestros hogares. Tenemos que volver a fundar nuestros hogares en la fe verdadera. Por eso en estos días, estando en Tepic, le proponía a los amigos que me habían invitado que, al modo de un símbolo de lo que podemos y debemos hacer porque está al alcance de nuestras manos, que colocaran en los frentes de sus casas, por modestísimas que fueran, una imagen de la Virgen, y que dijera simplemente esto: no traspases de mortal quien no jure por su vida ser María concebida sin pecado original. Y si quieren ser más gloriosamente irritativos todavía, agreguen esta otra cuarteta: sepa el moro y el judío y el inglés que anda en la mar que María es concebida sin pecado original. En esta casa no pasarán. ¿Qué consejo daría a los católicos mexicanos, a la juventud mexicana e hispanoamericana católica en esta lucha cristiana? Te daría los mejores consejos que no son míos, son de Jesucristo. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirles firmes en la fe y dar testimonio oportuna e inoportunamente, aún gritando desde los pecados. Los mejores consejos están en el Evangelio. No lo busquen en nosotros, los simples maestros. Busquemos, maestros y alumnos, todos los mejores consejos que están en el Evangelio. Crecer en sabiduría y en gracia, alegrarse y regocijarse, estar siempre prontos a dar testimonio de la esperanza y acertar a conocer una vez más que la vida del hombre es milicia sobre la tierra. Bien lo sintetizaba Gracián: contra malicia, milicia. Ese es el consejo, pero como les digo, no es mío. Son consejos que son nuestros porque están en las páginas de la Escritura y a todos nos pertenecen. Pues agradecemos una vez más la brillante de parte. Como siempre, brillante la conferencia del doctor Antonio Caponeto. Le entrega su reconocimiento al licenciado Juan José de Año. Estimado doctor, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Antonio Caponeto por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Virgen Santísima de Guadalupe, Vida, Fe y Esperanza Nuestra. Muchas gracias, Antonio, porque siempre te has hecho presente con nosotros. Agradecemos a las personas que están siguiendo
este evento por internet, por la señal que está generando la Universidad Autónoma de Guadalajara a través de su página web, y también a las personas que nos están siguiendo por esta vía en Tecomán, en Tepic, en Argentina y en España. Les recordamos también pasar al stand de Folia Universitaria y al de Vida y Valores. El día de mañana tendremos la misa y después de la misa la consagración de las familias, de sus personas y de nuestra institución, de todos ustedes. Vengan con sus familias a la Virgen Santísima de Guadalupe. Tenemos ahí el himno guadalupano, espero que esté por ahí con posibilidad de que lo podamos tocar y cantar. Les pido se pongan de pie.